Hola amigos, hoy quiero hablarles de algo muy importante. Imaginemos por un momento que Jesucristo no se encarnó, que Él no estuvo en ningún pesebre, que no hubo cánticos de gloria en las alturas porque ha nacido un Salvador. Imaginemos por un momento que la vida de Cristo no se dio, nunca ocurrió. No hubo milagros, palabras, hechos que tuvieran que ver con el Señor Jesucristo. No hubo tampoco arresto, ni hubo crucifixión, ni hubo muerte. ¡Qué cuadro más trágico! Cuando hablamos de esto, vemos un mundo sumido en la desesperanza, en total oscuridad. No hablamos de la luz del sol o de la luz de la luna o cualquier otra luz. Estamos hablando de esa luz que ilumina a este mundo y que llena de luz el alma de los que creen en Él como Salvador. Y verdaderamente cuando nos hacemos esta imagen, cuando ponemos este cuadro delante de nosotros, qué trágico. Porque no hubo luz que resplandeciese en las tinieblas. Pero la realidad es que sí la hubo. Sí, Jesucristo se encarnó. Sí, Jesús vino a este mundo con el propósito de salvar al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hubo cánticos. Hubo ángeles que dijeron, y que quiero leerles: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles hablan estas palabras porque hay un pesebre, porque hay un hijo que ha nacido, un niño que ha nacido, un hijo que nos ha sido dado. Estamos hablando del unigénito Hijo de Dios. Así es que sí hubo milagros, sí hubo palabra de Dios, sí hubo parábolas, sí hubo enseñanzas. El Señor Jesucristo se manifestó a este mundo. La luz vino a este mundo, pero el mundo rechazó la luz. Le fue anunciada luz a un mundo que estaba en tinieblas. Pero muchos, dice la palabra de Dios, que no le recibieron. Pero a los que hemos creído, los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, sabemos que hay un Salvador que es la luz de este mundo. Y saben, amados, ¿qué es lo grandioso de esto? Que todo gira en torno a la cruz. Porque es allí en la cruz donde muere el Cristo encarnado, el Hijo de Dios, el que vino a este mundo para salvarnos. Así es que la cruz no es otra cosa sino reconciliación, justificación, redención. La cruz es esperanza. La cruz es luz para este mundo. Porque Cristo murió en ella para salvarnos. Y es importante que nosotros mantengamos firme nuestra fe en el Salvador, que se despojó de toda su gloria, que tomó forma de hombre y haciéndose semejante a los hombres como un siervo, fue a la cruz. Por eso el apóstol Pablo decía con tanta vehemencia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Él sabía lo que significaba, que Cristo pagó el precio que correspondía a nosotros los pecadores, que no era otra cosa sino muerte. Ese era el castigo que nos correspondía. Esa era la condenación.
Pero Jesucristo pagó el precio de sangre para que nosotros alcanzásemos esa salvación. Pero también les digo que en este mundo hay personas que aún no tienen la verdad de Cristo morando en su corazón. Así que son personas que andan en desesperanza, son personas que andan en las tinieblas, son personas que no tienen en su corazón la luz de este mundo. Y qué terrible, amados míos, porque el Señor nos ha llamado a nosotros, los que hemos creído en Cristo el Salvador, a que seamos luz de este mundo. Cuando nosotros entendemos que la cruz tiene que ser predicada, cuando nosotros nos damos cuenta que las personas que mueren sin Cristo mueren y van a una condenación eterna, de condenación de tinieblas, se nos debe compungir el corazón. Es como dice Pablo, nosotros, el amor de Cristo nos constriñe. Y nos constriñe porque debemos anhelar y desear que los que no tienen a Cristo también le conozcan. Pero a veces, amados, pasa sobre nosotros el tiempo y se va adueñando de nuestro corazón la rutina, la costumbre. Nos acostumbramos a escuchar las cosas de Dios y ya no nos impactan con tanta fuerza. Ya el corazón se ha amoldado a lo que hemos escuchado por tanto tiempo. Y sin darnos cuenta se insensibiliza nuestro corazón. Y nos contentamos con reunirnos nosotros, con nosotros gozarnos en Cristo. Nos contentamos con que estamos en la luz. Y eso es maravilloso. Pero debemos tener en cuenta que hay mucha gente que todavía está en tinieblas. Quizá de nuestra familia, de nuestros compañeros de trabajo y aún de nuestros vecinos. ¿Cómo nos movemos nosotros de corazón a querer hablar de la cruz de Cristo? A querer hablar de la salvación que nos ha sido dada. Porque recuerden, amados, el cuadro que les presenté al principio, de total oscuridad, de que Cristo no estuvo, de que Cristo no vino a la tierra a morir por nosotros. Ese cuadro para muchos es real. Hay quienes no creen en el Señor, no creen en su sacrificio. Hay quienes lo toman a burla, a cuento, a historia, a mito, pero no tienen la verdad morando en ellos y por lo tanto andan en completa oscuridad. No les ha resplandecido la luz del Evangelio de Jesucristo. Entonces, creo que el Señor a nosotros nos ha dado un llamado muy claro. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y cuando dice la palabra de Dios, ir por todo el mundo, nos está diciendo, vete por donde tú puedes estar. Vete a los que tú puedes alcanzar. Da con tu vida el ejemplo de lo que es ser luz de este mundo. Que tus palabras estén en armonía con tus hechos, con tu vida, con tu conducta, con quien tú eres. Sí, amados míos, qué gozo saber que sí hubo una realidad preciosa de un pesebre. Y que de ese pesebre pasamos a la cruz. Jesús encarnado para habitar entre nosotros, Dios con nosotros. Jesús crucificado para que tuviésemos vida, salvación y justificación. Qué bueno que Jesús es real. Qué bueno que es el Señor. Qué bueno que así como vino a este mundo la primera vez para salvar lo que se había perdido, vendrá también por segunda vez a establecer su reino de luz, su reino de justicia y de verdad. Gocémonos en esa verdad, amados míos, y que el tener la luz de Jesús en nosotros nos sirva de estímulo para llevar a otros esa luz. Y quiero leerles, amados, en la palabra del Señor.
las palabras de Pablo cuando dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba de la cruz. ¿Nos gloriamos nosotros? ¿La tenemos en el centro de nuestras vidas? ¿Estamos conscientes de todo lo que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz? La palabra de Dios nos lo revela. Así que, amados, gocémonos en saber que el Señor vino a este mundo para salvarnos. Y seamos esas personas a quienes Dios dio un mensaje de paz, de luz, de amor y de verdad, para que también nosotros podamos alcanzar a otros para Jesús. El Señor les bendiga, que tengan una hermosa semana y que el Señor siga obrando en ustedes, en mí, en todos los que somos sus hijos, para que brillemos como el Señor quiere que lo hagamos. Acuérdense suscribirse al canal, darle like y compartirlo con otros, amados. Y también les recuerdo que mis libros están en amazon.com. Un abrazo, amados. Hasta la próxima semana.